20, el versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ustedes ya han escuchado que la bestia, la cual era anticristo, la bestia y el falso profeta directamente van a entrar en el llama de fuego y azufre, ¿no? Aquí dice, Apocalipsis capítulo 19, el versículo 20. La segunda parte. Y habiendo adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y la bestia fue apresada y con ella al falso profeta. Ambos directamente van a entrar en el lago de fuego que arde con azufre. Pero diablo y los espíritus inmundos no directamente van a entrar en el lago de fuego, sino en el abismo. Vi a un ángel que, el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Abismo es como una prisión de diablo, como los espíritus inmundos. Extremadamente profundo o insondable. Y sobre todo, el abismo es una prisión de diablo. Pues durante 1000 años, Satanás y los espíritus inmundos van a estar en el abismo. Miserablemente. Porque un ángel que descendió del cielo, el que tendrá la llave de abismo y cadena para capturar, para atar a diablo. Y también va a echar diablo al abismo durante 1000 años. Pues aunque Satanás quiso exaltarse a sí mismo por las cosas que Jehová había dado, el que era muy hermoso, también el que tenía mucho oro y mucha plata, también inteligencia, todos. Pero por último, ¿dónde se quedará? En el abismo durante 1000 años.
Por eso, el versículo 12, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años. Por eso en el reino de milenio, donde no habrá Satanás. ¿Sí o no? 자, 4. Y vi trono que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ¿quién podrá participar a la primera resurrección de Jesucristo? Primero, todos los salvos, todos los santos. Y los salvos de gran tribulación. ¿Sí o no? 자, por eso, primera de Tesalonicenses, no necesitan buscar, yo solo leo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 hasta 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Digamos Abraham y Moisés, Isaac, Jacob, todos los santos. Los santos que durmieron en Cristo Jesús. Y 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los santos que durmieron en Jesús, ellos primero van a resucitarse. Para recibir al Señor Jesús. ¿En dónde? Sí, en el nube, en el aire. Luego, los santos vivos van a ser arrebatados, como el rapto de la iglesia. Ambos van a recibir al Señor Jesús. ¿En dónde? En el aire.
Luego, los salvos que serán degollados por tener testimonio de Jesús. También por no recibir la marca de bestia, ¿sí o no? En gran tribulación. Todos van a asistir, van a participar a la primera resurrección de Jesucristo. Todos van a recibir al Señor Jesús. ¿En dónde? En el aire, en el nube. ¿Dónde ellos van a asistir? ¿Qué? A las bodas de Cordero de Dios. ¿Dónde habrá que? El juicio para los justos. Algunos justos van a recibir premios. Y los otros también van a escuchar la exhortación de Jesucristo. Pues en San Mateo capítulo 25, ¿dónde está escrito sobre este punto? Detalladamente. En San Mateo capítulo 25, ¿dónde está escrito? 10 prudentes. Mujeres, esposas prudentes y insensatas. Las insensatas no han preparado ¿qué? Aceite. Y las prudentes, ¿qué han preparado? Aceite. Lo que era el Espíritu Santo. Luego también Jesús quedaba el premio celestial. Señor, tu mina ha ganado 2 minas. Tu mina ha ganado 5 minas. Pero un mal siervo escondió mina en su carne. Por eso durante el reino de milenio, ese mal siervo estará fuera. Donde habrá tinieblas, oscuridad. Y llorará y corregir ¿qué? Sus dientes. Pero los que viven por la fe, los que viven para el Evangelio de Cristo, los que viven para la iglesia de Dios, ellos recibirán ¿qué? El premio celestial en el reino de milenio. Por eso San Mateo capítulo 25 desde el versículo 1 hasta el versículo 13, donde ¿qué están escritos? 10 insensatas y 10 prudentes. Desde el versículo 14 hasta 30. ¿Dónde qué está escrito? El juicio de Jesucristo para los santos. Entre los que sirven a Dios y no sirven. Pues en San Mateo capítulo 25 exactamente explica muy bien a nosotros sobre Apocalipsis capítulo 20. Pues mire. 20.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. También he ganado 2 minas más. Pero 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que era un mal siervo, ¿sí o no? Aunque él no va a ir al infierno, pero durante el reino de milenio, ¿dónde estará? 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes durante el reino de milenio. Él escondió una mina. ¿En dónde? En la tierra. Cabo. Y escondió la mina de Dios. ¿En dónde? En la tierra, en su carne. ¿Quiere decir que solo él vivía? Solo para su carne nada más. Sobre todo no quiso dejar esa mina en el banco, bien en banquero. No se entregó al banquero. Después voy a explicar sobre este punto. El banco era la sombra de la iglesia de Dios. El banquero era el sombra de Espíritu Santo y los siervos de Dios. Yo soy un salvo. Chao, nada más. ¿Sí o no? Él cavó y escondió una mina en su carne. ¿Sí o no? No quiso entregarse esa mina al banco ni al banquero. Por eso estará fuera del reino de milenio, donde va a llorar, donde va a corregir que sus dientes. Por eso, primero, los que durmieron en Cristo Jesús, digamos, Abraham y Jacob y José, también muchos santos, Moisés, Josué, Caleb, todos van a saldrá la resurrección de la vida para recibir a su verdadero marido. ¿En dónde? En el nube, en el aire. Enseguida también los vivos en Cristo Jesús van a ser arrebatados como el rapto de la iglesia. Y por último, los santos que van a ser degollados en gran tribulación. Pues bienaventurados que los que participarán a la primera resurrección en Cristo Jesús. Pues el apóstol Pablo también siempre que predicaba la resurrección de justos
y la resurrección de malos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Según Hechos capítulo 24, el versículo 15. Donde el apóstol Pablo predicaba y decía que teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. También Jesús también, ¿qué dijo? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Según San Juan capítulo 5, el versículo 28, 29. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué tipo de bueno que ellos hicieron? Lo bueno era aceptar a Jesús. ¿Sí o no? Saldrán a resurrección de vida a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para vivir eternamente ¿en dónde? En el lago de fuego. ¿Sí o no? Por eso Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Caleb, Daniel, Isaías, Jeremías, los muchos santos que durmieron en Cristo Jesús. Ellos primero van a resucitarse como la resurrección de vida para recibir al Señor Jesús en el aire. Y ojalá que también yo quiero ser como un justo vivo para ser arrebatado como el rapto de la iglesia en el aire. Pero qué lástima que los que no aceptaron el Evangelio de Cristo, los cuales no podrán resucitarse durante 1000 años. Todos ellos no van a estar en el reino de milenio. Tampoco van a resucitarse durante 1000 años. Por eso ahora quiero que usted reciba la salvación. ¿Sí o no? El apóstol Pablo siempre predicaba que sobre la resurrección de justos y también de injustos. Jesús también.
Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ellos serán santos y justos, pecadores no. Yo creo en eso. Porque toda la profecía que está escrita en la Biblia, la cual ya se cumple. Ustedes pueden participar a la primera resurrección de Jesucristo. Pues el apóstol Pablo no tenía la esperanza en el mundo, sino en el cielo. Él siempre esperaba, ¿qué esperaba? A la resurrección de justos. En aquel momento él también esperaba que el rapto de la iglesia, él también. Pero los que todavía tienen mucho interés en el mundo, ellos no quieren escuchar que el estudio bíblico de Apocalipsis. Pero mire, hermanos, cuando hubo coronavirus en el mundo, ¿sí? En aquel momento muchas personas tenían desesperanza en la cara, ¿sí? Desde hoy no puedo bailar en el discoteca. Desde hoy no puedo comer en el restaurante. Ni tampoco puedo charlar, hablar con mis amigos en el restaurante o en la cafetería. Pero no ha podido comparar con gran tribulación, ¿sí o no? Pues cuando escuchaba que el síntoma de la segunda venida de Jesucristo, en aquel entonces los cristianos se gozaban, ¿sí o no? Yo tengo mucha esperanza en el reino de milenio. Yo voy a recibir el nuevo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Pues la ciudadanía celestial tiene mucho valor, ¿sí o no? Según Filipenses capítulo 4. Los ciudadanos celestiales tienen mucha esperanza. Pero Caín y Esaú y muchos ateos van a dormir en el reino de milenio. ¿Sí?
Pues ahora no podemos entender bien el valor de la salvación eterna. Pedro que predicaba, arrepentíos, bauticé de cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis don del Espíritu Santo. Pero 10 insensatas, ¿sí o no? Insensatas. No han preparado el aceite. ¿Qué arrepentimiento? Siempre arrepentimiento. Perdón de los pecados. El Espíritu Santo. Como 10 insensatas. Perdón, 5 insensatas. Pero 5 prudentes. ¿Qué han preparado? Aceite. ¿Quieres que ya se arrepintieron? Y fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Ellas van a asistir a las bodas de Jesucristo en el aire. Ojalá que cada uno de ustedes van a decir al Señor Jesús en el nube que, Señor, tu mina ha ganado 2 minas. Tu mina ha ganado 5 minas. En San Lucas capítulo 19, ¿dónde está escrito esto? Tu mina ha ganado. Tu mina. Mi mina no, tu mina. Ellos no van a decir al Señor Jesús que mi mina, no, tu mina. Entonces, gobierna sobre 2 ciudades. Gobierna sobre 5 ciudades. Pero un mal siervo, el cabo, para esconder la mina de Jesucristo. ¿En dónde? En la carne, en la tierra. Y tampoco quiso entregar la mina de Jesús al banco ni a los banqueros. Por eso fuera del reino de 1000 años, donde solamente habrá oscuridad y tinieblas, llorar ahí va correr sus dientes. Habrá esto en el reino de milenio. ¿Qué significa cavar? Esconder la mina, viviendo solo para la carne, no teniendo interés en el movimiento de la iglesia. Los hermanos en Corinto, también en Macedonia, ellos sean entregados a los apóstoles, que minas. Por eso ofrecieron la ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén. ¿Sí o no? Ellos ganando ¿qué? Intereses por banco, también por los banqueros. Por eso en Gálatas capítulo 6, ¿dónde está escrito? Dios no puede ser burlados. ¿Sí o no?
Dios no puede ser burlados. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas capítulo 6, el versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El que es necesario en la palabra, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo instruye, ¿qué significa? A los banqueros, los apóstoles, los pastores, los líderes de la iglesia. Dios no puede ser burlado. Por eso, hermanos, una gran bendición es que participar a la obra de evangelio. Por eso, los que tienen el Espíritu Santo en el corazón, ¿no? Ellos van a ser arrebatados como el rapto de la iglesia. También los salvos de gran tribulación. Ellos también van a asistir a la primera resurrección de Jesucristo. Ellos eran santos, ¿sí o no? Por eso, Apocalipsis capítulo 20, el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos, los cuales eran ateos, también pecadores, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El apóstol Pedro también nos predicó, nos enseñó esto. ¿Sí o no? Somos sacerdotes de Jehová según orden de Melquisedec. Pero qué lástima que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 자, 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satán será suelto de su prisión. 자, hermanos, en el reino de milenio, donde no habrá diablo, sino que habrá que la paz y tranquilidad, mucha abundancia y sonrisa y alegría.
Por eso Dios también querrá que distinguir entre los que van a creer en misión. ¿Por qué? Ya Jehová va a remodelar la tierra y el cielo en el reino milenio. 자, Isaías, vamos a buscar esto. Isaías primero, capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, desde el versículo 1 hasta 9. Sobre todo desde el versículo 6 y 9, donde están escritos que sobre el reino de milenio. 자, yo leo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andará juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí está escrito sobre la circunstancia de reino milenio. Por eso, porque donde no habrá diablo, por eso. ¿Sí o no? Por eso, paz, gozo, alegría y tranquilidad. Por eso Jehová querrá también distinguir entre los que van a creer en misión. Pues va a soltar por un tiempo Satanás y los espíritus inmundos. Pero qué lástima que los muchos, como arena de mar, van a estar en contra de Dios. Qué lástima que. También Isaías capítulo, vamos a ver, 65. 65. Desde el versículo 17 hasta 25. También donde está escrito el reino de milenio. 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Todos van a vivir en el reino milenio, con la paz y tranquilidad. Ellos no serán salvos, sino pueblos comunes. Y los santos serán como se llama,
reyes, como Cristo. Por eso paz, paz, gozo, 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 abundancia. Por eso Jehová querrá distinguir al final del reino milenio entre los que van a creer en Dios o los que no creen en el Dios. Pues van a soltar diablo para tentar, para examinar los pueblos comunes en el reino de milenio. Hermano, también dará también al final del reino de milenio una gran oportunidad para recibir la salvación. En gran tribulación también algunos ateos comunes van a vivir para ser pueblos del reino de milenio. Después voy a explicar esto. También la Biblia está escrito esto. Por eso quiero que lean en sus casas Isaías capítulo 65, desde el versículo 17, el versículo 25. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 20. El versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El abismo, ¿no? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¡Wow! Aparentemente ellos, ¿qué van a decir cada día al Señor Jesús? Creo en ti, creo en ti. ¿Sí o no? En el reino de milenio. Señor, estamos comiendo, durmiendo, trabajando. Todo por su gracia, Señor, Señor. Pero Dios no va a ser engañado por ellos. Van a soltar diablo del abismo para examinar a los pueblos comunes. Los santos no. En aquel entonces, muchísimas personas van a rebelarse contra Dios, como arena del mar. Aquí dice. Hoy en día se también. Sí creo en eso, sí creo en eso. Sí, los muchos dicen esto, sí. Sí, pero amando mucho al mundo, más que Jesús. Sí, sí quiero vivir para el Evangelio, Señor, pero realmente viviendo para tu carne, nada más. En el reino del milenio, donde había muchos pueblos, aumentarán, ¿sí? La cifra de los pueblos. ¿Por qué? Donde no habrá diablo, por eso. Habrá solamente ¿qué? Paz y tranquilidad y gozo y alegría y abundancia. Los niños podrán juzgar con la serpiente venenosa, pero no se dañará. ¿Sí o no? También van a vivir por mucho tiempo. El que tiene 100 años tendrá 100. Es niño, así, ¿sí o no?
Aparentemente, oh sí, oh Jesús, mi rey, oh. Oh Dios. Pero al final del reino del milenio, Dios va a soltar, va a desatar que el diablo y los espíritus inmundos, ellos van a tentar sobre todo el mundo. En aquel momento, muchísimas personas van a estar en contra de Dios, como la cantidad de arena de mar. ¿Ustedes podrán contar la arena de mar? Yo no puedo. Hermanos, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Pues ahora quiero que se arrepientan. Ahora quiero que ustedes reciban el perdón de los pecados por el bautismo de Jesucristo, para tener el Espíritu Santo en el corazón. ¿Sí o no? Oh Dios, Jesús. Oh, también nuestro gobernante. Oh, así. Él siempre nos dice a nosotros, Jesús, la obra de Él. Pero sus corazones serán muy diferentes que sus bocas. ¿Sí o no? Por eso Dios va a soltar el diablo del abismo, desatar, ¿sí o no? Tenta a los pueblos de todas las naciones. Diablo, sin permiso de Dios, no puede trabajar, ¿sí o no? Habrá muchos rebeldes, como arena de mar. Pero para descender un fuego del cielo, todo van a quemar, ¿sí o no? Dios existe. Nadie puede engañar a Dios. ¿Sí o no? Pero los santos, para sentarse ¿qué? Silla de como juez. Capítulo 20, al versículo 4. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Aquí dice, sobre los que recibieron facultad de juzgar. Realmente los santos van a juzgar al mundo. También van hasta los ángeles. Según 1 de Corintios capítulo 6, el versículo 12 y 13. ¿Dónde está escrito? No necesitan buscar. ¿O no sabe que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Según el versículo 12 y 13. Los santos van a juzgar al mundo hasta los ángeles. ¿Sí o no? Pero los pecadores van a seguir dormir, ¿sí o no? En el reino milenio, miserablemente.
en el reino del milenio, donde Abraham aumentará ¿qué? Muchos pueblos, todos que van a decir, Jehová, Jehová, Jesús, Jesús, o nuestro gobernante, él es buen creyente, ¿sí? Solo con la boca. Por eso, por último, al final del reino del milenio, Jehová va a examinar los pueblos a través de la tentación de diablo. Qué lástima que los muchos van a rebelarse contra Jehová. Por eso van a matar todo ello con fuego. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 20, el versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sí o no? Pero antes de soltar diablo, Dios, ¿sí o no? Todos aparentemente serían como buen creyente, ¿sí o no? Pero cuando Dios va a examinar a ellos, van a descubrirse sus verdaderos corazones, ¿sí o no? Vamos a destruir a los santos, ¿sí o no? Vamos a rodear, ¿sí o no? Sobre la ciudad de los santos, ¿sí o no? Para derrotar. En aquel momento, Jehová va a quemar a ellos. Consumirá, ¿sí o no? Se consumirá. Solo una vez, ¿sí o no? 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se escondió para ellos. Desde el versículo 11 hasta 15 son igual que San Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 hasta 43. San Mateo capítulo 25, el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Miren, hermanos, cuando el reino de milenio va a terminar, en aquel momento, los pecadores también saldrán como la resurrección de condenación, para vivir en el lago de fuego y azufre eternamente. Las ovejas van a estar a la izquierda, perdón, a la derecha. Los cabritos van a estar a la izquierda. Las ovejitas ya han pasado ¿qué? El juicio de Jesucristo en el aire. Pero van a estar a la derecha, los santos, como las ovejas. Cabritos van a estar a la izquierda para entrar en el lago de fuego y azufre eternamente.
todos los pecadores también van a salir. ¿Cómo? Como la resurrección de condenación. Para entrar en el lago de fuego y azufre. Porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Jehová va a borrar sus nombres en el libro de la vida. El rey David también, ¿qué testificó? Salmos capítulo 68, creo que 69, el versículo 28. Sean raídos de libros de los vivientes, no sean escritos entre los justos. Sean que raídos, borrados. Sean raídos de libros de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Salmos capítulo 69, el versículo 28. Quiere decir que solo los justos están inscritos en el libro de la vida. ¿Sí o no? Ya le prediqué a ustedes. En el cielo hay principalmente dos tipos de libros. Libros de memoria, según Malaquías capítulo 3. En el libro de memoria, ¿dónde está escrito que los que temen a Jehová, los que sirven a Dios? Y en el libro de la vida, donde solamente los justos están inscritos, no son borrados. Pero los que no están inscritos en el libro de la vida, todos van a entrar en el lago de fuego y azufre. Hermanos, por eso todos los hombres van a resucitar, saldrán como la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Por eso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, creo que es Esaú, también Simei, los muchos ateos. Vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. El Hades es como la casa de los muertos, ¿sí o no? Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda no tiene poder para los santos, sino los pecadores. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo la gente puede vivir en el lago de fuego eternamente?
Yo no puedo, no puedo vivir. Por eso, quiero que usted crea en Jesús con el corazón, con la cabeza, ¿no? Pues el apóstol Pablo ya nos enseña. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree. Con la boca no, con el corazón. Con el corazón se cree. ¿Qué se cree? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero con el corazón, con el corazón. Sí. Hoy también Jesús está tocando a nuestro corazón. ¿Sí? Hermanos, por eso, sí o sí va a examinar, Jehová va a examinar. Al final del reino de miles, ¿sí o no? Pero en aquel momento algunos van a recibir la salvación y los otros, los muchos como arena de mar, todos ellos van a rebelarse contra Dios. Luego será como quemados nada más. Pues un día los discípulos de Jesús, sobre todo los apóstoles, dijeron a su maestro: Señor, cuando yo oraba sobre la cabeza de los demonios, los que estaban endemoniados, se curaron. Yo hice los milagros de Dios. Es que Dios no se regocija de esto, sino que su nombre está en donde, en el cielo. Por eso, por favor, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón invoca, llama al Señor Jesús, como el Señor Jesús, ¿sí? Ignorantemente todavía están amando al mundo más que Jehová. Ignorantemente todavía no quiere arrepentirse del mundo a Dios. Por eso estoy muy agradecido con Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí o no? Ya hemos llegado al tiempo de terminar. Hoy hasta aquí. Oremos.